Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde les explicaré qué son las ecuaciones diferenciales exactas y cómo se solucionan. Para empezar, una ecuación diferencial exacta parte de una diferencial total. ¿De qué? De una función dada por x, y. ¿Listo? Que la podemos tomar como si fuera una función z. Esa función z, al derivarla parcialmente, primero la derivamos con respecto a x por un diferencial de x más esa función z con respecto a y por el diferencial y. Por lo tanto, las notaciones de estas funciones o de estas ecuaciones exactas las podemos encontrar como con z o como con f. De la siguiente forma: z igual derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial de x más derivada parcial de z, perdón, de f con respecto a y por diferencial de y. Y todo esto será igual a 0. Sabemos que f es una función de x y y. En este tipo de ecuaciones se llama a este término como m y a este término como n, ¿cierto? Y para que sean exactas se debe cumplir la siguiente condición: que al derivar parcialmente la función m, o sea todo esto, de f con respecto a x, y la derivamos con respecto a y, ¿cierto? Tenemos la primera parte. Esta será igual a la derivada parcial de m, ¿cierto? Con respecto a y. Y la podemos anotar como m de y, ¿cierto? Esta ecuación se la puede escribir también como la segunda derivada de la función de y con respecto a x. Siendo esta ecuación lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que tener la segunda derivada de esta función de x y derivándola con respecto a y. Si la organizamos, ¿a qué sería igual? A la derivada parcial con respecto a x de la función f con respecto a y. ¿Y qué era la función f con respecto a y? De f con respecto a y sería n. Entonces sería la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, se debe cumplir, ya sea que derivando la función m con respecto a x, ¿cierto? Con respecto a y, sea igual que la derivada parcial de n con... Conociendo esto, se debe cumplir que la derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la derivada parcial de n con respecto a x, o lo mismo de m con respecto a y n con respecto a x, para que la función sea exacta. Continuamos. Vamos a hallar la función f. Partimos, entonces, que la derivada parcial de f con respecto a x será igual a la función m que contenga variables x y y. Bueno, como tenemos un diferencial, despejamos como si fuera de variables separables. Bueno, voy a hacer una división aquí. Entonces, de f será igual a m de x, y con respecto a de x. Como tenemos diferencial en los dos lados, podemos integrar, ¿cierto? O integramos, mejor dicho, toda la función la integramos en los dos lados. Al integrar aquí la primera parte, como son inversas, la derivada y la integral, solamente nos quedaría la función. Sabemos que esa función es de x, y. Y en este lado ya tenemos la integral, la dejamos completa porque puede haber distintas funciones dentro de la m. ¿Listo? No debemos olvidarnos que siempre al integrar se debe sumar una constante. En este caso, esto quedaría integrado y la constante que saldría de esa integral normalmente se la anota como c. En este caso, la vamos a llamar como una función
g, pero de la otra variable. Estábamos integrando, perdón, con respecto a x, pero la constante va a llevar la otra variable. Para el siguiente paso, como ya esto está en términos de y, voy a derivar parcialmente toda la ecuación con respecto a y. Entonces, ¿qué tendría? La derivada parcial, en este caso de mi función x, y, con respecto a y, ¿de qué? Mi derivada parcial con respecto a y, de todo lo que yo tengo aquí, de la integral de m, x, y, por dx. A lo cual le sumaría mi derivada parcial, como estoy derivando, con respecto a y, ¿cierto? Entonces esto se me convertiría en g' de y, porque estoy derivando solamente con respecto a y. Luego, despejamos g' de y de esta función. Entonces tenemos que g' de y será igual. Tenemos aquí nuestra función de f de y, que sabemos que esta función es n. Todo esto era n, ¿cierto? Lo mismo que teníamos aquí. Entonces será igual a n, ¿verdad? Todo lo que está sumando aquí pasaría a restar, menos derivada parcial con respecto a y de la integral de x, y por dx. Luego, como la incógnita que nosotros tenemos aquí en g de y, la podemos obtener de aquí. Como estamos derivando con respecto a y, lo que hacemos es integrar. Lo que vamos a integrar con respecto a y. ¿Listo? Entonces, voy a correr un poco esto. Voy a hacer esto. Integral de g con respecto a y, que era lo que tenía aquí. Tengo que agregarle el diferencial de y, obviamente, para quitar esta integral. Y de este lado, la integral de todo esto con respecto a y. Resolvemos esta integral. Tendríamos g de y, ¿cierto? Toda esta integral quedaría tal como está aquí. ¿La integral de qué? De n menos la derivada parcial con respecto a y de nuestra función m con respecto a x, y todo esto integrado con respecto a y. Todo esto irá reemplazado donde está g de y. ¿Listo? Y todo lo que tenemos aquí, en esta parte, lo igualamos a c. Y esa será nuestra solución de la ecuación. Escribimos aquí. F de xy será igual a la integral de ¿qué? De m de x más g. ¿Qué es g? Todo esto. La integral de n menos derivada parcial de dy por la integral de m por dx. Todo esto respecto a y. Y todo esto será igual a c. Se puede hacer también lo mismo, pero en lugar de arrancar de m, podemos tomarla desde n. Veamos qué nos queda. Con respecto a y, será igual a n. No le voy a escribir xy porque ya sabemos que es xy. ¿Qué pasa en la primera parte? F, sabemos que ya se está integrando, hacemos lo mismo. Será igual a ¿qué? A la integral de n con respecto a y, ¿cierto? Integral de n, sabemos que lleva xy con respecto a y. Es la misma que tenemos, pero con otra variable. Y la aumentamos nuestra constante. ¿Nuestra constante cuál era? Antes era g de y, ahora la llamamos h de la otra variable, de x. Y hacemos el mismo procedimiento. Despejamos h. ¿A qué sería igual h? Sería igual a f
menos la integral de n con respecto a y. Y derivamos h. Sería h' de x. Como derivamos con respecto a x, sería df de x, ¿cierto? Menos derivada parcial de esta integral con respecto a x de la función n con respecto a y. Aquí lo que hacemos es sustituir df de x, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, que sabemos que es una función m. Y para poder quitar esta derivada, integramos con respecto a x aquí, integramos todo esto con respecto a x. Lo mismo que hicimos anteriormente. Y al final esta h la reemplazamos acá, ya una vez integrada. Ya quito esta h, voy a hacer de una vez el reemplazo y voy a ingresar lo que ya tengo aquí. Entonces, después del más, que voy a tener la integral de la función m menos derivada parcial con respecto a x de qué, de n por dy, y todo esto con respecto a x. Borremos para que no quede tanto enredo. Voy a organizar un poco. Bueno, como pueden ver, aquí ya la tengo ya organizada la función. Sabemos que esta la igualamos a c y tenemos el mismo resultado, ya sea yéndonos por el lado de m o por el lado de n. Bueno, siempre estas demostraciones se tornan enredadas, pero es mucho más fácil de comprenderlas ya con un ejemplo. Bueno, vamos con este ejemplo. Tenemos 2xy por dx más este paréntesis, x al cuadrado menos 1 por dy, todo igual a 0. Primero identificamos lo que va con el dx va a ser m y con lo que va con dy será n. Vamos a resolverla. Primero identificamos, ¿no? Sabemos que la derivada parcial de la función con respecto a x será igual a m, ¿cierto? Entonces, como es igual a m, será igual a 2xy. Para quitar este diferencial, lo que debemos hacer es integrar la función que tenemos. O sea que f, nuestra función f, aquí será igual a la integral de 2xy por dx, ¿cierto? Entonces nuestra función será igual 2xy, como lo integramos con respecto a x, sería x al cuadrado sobre 2. Al cuadrado sobre 2. No escribo el 2 porque se me cancela con este 2. Por y, ¿cierto? Más la constante. ¿Cuál va a ser mi constante? Una función g que dependa de y. Listo. Ahora, como esto depende de y, tendré que derivar, ¿cierto? Entonces organicemos esto. Tenemos nuestra función que depende de xy, la voy a derivar con respecto a y, entonces df con respecto a y, ¿cierto? Voy a derivar este resultado con respecto a y. Si derivo la primera parte con respecto a y, x al cuadrado sería una constante, y me quedaría esa constante, porque la derivada de y sería 1, más g' de y, perdón, paréntesis, ¿verdad? Como ya tengo esto, lo que debería encontrar es qué valor tiene g. Primero despejo. g' de y será igual df sobre dy. ¿A qué es igual df sobre dy? Esto es lo primero que voy a ingresar. Vamos por pasos. df de y, ¿cierto? Menos x al cuadrado. Ahí la despejé. Esto, df de y, era igual a n. ¿Recuerdan? Eso es igual a n. No, ya no voy a escribir n porque ya sé qué valores tiene esa función. X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Eso es el valor de la función.
menos x al cuadrado, ¿cierto? Aquí integro con respecto a qué variable, con respecto a y, pero primero observo que se puede cancelar. Este es positivo, con este negativo se cancelan y solamente me queda que g' de y es igual a menos 1. Y tendría que integrar a los dos lados con respecto a y, ¿cierto? La integral con respecto a y. Al integrar aquí con respecto a y, tendría g de y, ¿verdad? Igual a la integral de menos 1 sería menos y. Y finalmente reemplazo este valor aquí. Ya la solución final sería, la escribiré aquí abajo, f de x, y será igual a x cuadrado por y menos y. ¿Por qué menos y? Más por menos, menos. En lugar de g de y, ya viene esa solución que era y. Esta y está un poquito extraña. Pintémosla mejor. Y. Y sabemos que esto inicialmente era igual a 0, pero como ya es una solución, será igual a este valor c. ¿Listo? Y aquí tenemos la primera. Bueno, con eso finalizamos este video. Espero les haya sido útil. No olviden suscribirse. En la descripción les dejo un enlace para el siguiente video en el cual haré un par de ejemplos de este mismo tema. Bueno, muchas gracias por la visita y hasta la próxima.